Es director de Administración y Finanzas para México y Centroamérica de Manpower Group y está en Hermosillo. Obvio, es una empresa de mucho prestigio, es decir, que tiene todo lo referente pues, al estudio de fuerza laboral, de reclutamiento, de perfiles de las empresas, y está en Hermosillo y trae un estudio de millennials. ¿Quiénes son los millennials? Ernesto, primero, bienvenido a Sonora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo es que palpan este pulso de millennials? ¿Quiénes son? Bueno, realizamos un estudio a poco más de 19,000 millennials en 25 países. Consideramos muy importante conocer cuáles son las tendencias laborales que los jóvenes están visualizando hacia el presente y hacia el futuro en el mundo laboral. Y son... Bueno, en México, ¿cuánto fue la muestra? Son 19,000, pues es alguno, ¿no? Es decir, sí, es una muestra representativa, lo cual nos da también que dentro del el entorno global, México, por el bono demográfico que tenemos actualmente, tiene un rol muy, muy importante, y consideramos necesario saber cuáles eran las tendencias de estos jóvenes. Muy bien. ¿Qué arrojó? Mira, en términos generales... Bueno, primero, ¿qué es un millennial? Perfecto. Sí, los millennials los podemos catalogar como todas aquellas personas que nacieron entre 1980 y 1995, que pueden tener entre 21 y 36 años. Obviamente puede haber algunas personas que caen entre una y otra generación, ¿no? Para el 2020, en términos generales, estamos visualizando que la fuerza laboral va a estar representada por el 35% perteneciente a esta generación, es decir... ¿Por qué se le dice millennial? Porque son es un nombre genérico que se le ha venido utilizando a esta fuerza laboral, porque son los que prácticamente tienen ya la representación en el nuevo siglo, ¿sí? Entonces ya es la fuerza laboral que va a estar marcando la pauta en el siglo XXI prácticamente, sobre todo a inicios de este siglo. De la transición tecnológica, ¿no? De la transición tecnológica y sobre todo de las tendencias laborales. El mundo laboral está cambiando y cada día es más evidente esta transición. ¿Qué arroja el estudio? Sí, te comentaba que para el 2020 el 35% va a estar representado por los millennials, el 35% por la generación X, que es la posterior, el 24% son la generación Z, que son los jóvenes que vienen todavía antes de los millennials, es decir, posterior a los millennials, que son los adolescentes en sí, o los niños, y solamente el 6% está catalogada en el 2020 por los baby boomers, es decir, todas aquellas personas que nacieron entre los años 50, 60, 70, que ya es una fuerza laboral de menor representación. ¿Y el estudio arroja? Entonces, ¿qué es lo que...? Dentro de las preguntas que hacíamos en el estudio, veíamos qué tan seguros se sienten los millennials respecto a sus perspectivas de carrera. Y curiosamente, qué tan optimistas veían ellos el mundo laboral hacia el futuro. Y observábamos que en países como China, Alemania, Estados Unidos y México mismo, entre el 70 y el 80% se sienten optimistas hacia su futuro laboral. Es una circunstancia que hay que poner especial énfasis, porque más allá de los desafíos que estamos viviendo en el entorno actual, los jóvenes tienen una visión positiva, optimista en relación al trabajo, ¿sí? Otro de los datos que arrojó el estudio, en México, por ejemplo, particularmente el 36% espera trabajar hasta prácticamente después de los 65 años de edad. Es decir, esta es una diferencia sustancial contra las generaciones anteriores, en donde veíamos que para nosotros era muy importante tener una jubilación hasta cierta edad. Ya después ahí ya... ¿Hasta cuánto? Estamos hablando los 50, 55 años de edad. Hoy en día, bajo la perspectiva de los millennials, ellos no lo ven así. Ellos están esperando jubilarse más allá de los 65 años. Es decir, hay jóvenes que nos arrojaron en los datos. Pues yo no tanto, yo no 50, 55, sí. Vámonos. Esa es una de las diferediferencias precisamente más importantes. Hay que darle oportunidad a los que vengan. Exactamente. Entonces, por eso robas oxígeno en eso. Así es. Ellos ven que tienen oportunidades laborales de por vida, prácticamente, ¿no? Entonces, es un dato muy, muy interesante. ¿Cuándo esperarían retirarse? Por ejemplo, solamente el 2% antes de los 40. ¿Sí? Y la gran mayoría están hablando entre los 75 y 79 años de edad.
Entonces es un dato importante, quizá el porcentaje mayor es entre 60 y 64 años de edad. Entonces eso nos muestra que para ellos es diferente a como lo vemos en el entorno actual, ¿no? Otro de los datos que me parece relevante mencionar en el estudio fue cuántas horas a la semana trabajan. Tenemos la perspectiva o la idea de que los millennials son jóvenes no tan comprometidos, a veces hasta los catalogamos como flojos, y es completamente lo contrario. Muchos de ellos trabajan, por ejemplo, particularmente en México, China, Singapur, trabajan más de 48 horas, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la concepción de que el trabajo en la oficina es por un horario nada más. Ellos trabajan en ese horario y luego se van a otro lado, están en un café, están en casa, en donde sea, y siguen trabajando. Tú los puedes ver trabajando los sábados o los domingos. Para ellos no hay ese concepto de un horario fijo. Es gente muy dinámica que se mueve continuamente y les da lo mismo trabajar en un café, en internet, que en casa, que en la oficina. Muchos de ellos tampoco les gusta estar siempre en casa, prefieren estar en contacto con la gente y andan moviéndose en distintas localidades, ¿no? Ese es otro de los datos que nos parece muy, muy relevante. Ahora, como ellos también visualizan el mundo del trabajo, es que, y basado en el dato anterior que te compartía de las horas, bueno, les preguntábamos, ¿y cuál es, a cambio de qué? ¿Sí? Y una de las cosas que ellos buscan es, a ver, ¿qué es lo que necesito yo a cambio? Pues que necesito tomar ciertos recesos en mi horario de trabajo o en la vida laboral. ¿Qué tipos para qué quieres estos recesos? Les preguntábamos. Y nos decían dos características: para cuidar a los demás y para cuidar de mí mismo. Es decir, en la parte de cuidar a los demás, por ejemplo, muchos de ellos quieren tener un espacio de algunas semanas, inclusive hacen un alto en el camino para cuidar a sus hijos, en el nacimiento de sus hijos, por ejemplo, o en el cuidado de sus padres. Pero cuando se trata de cuidarse a sí mismos, lo que a ellos les interesa es viajar, relajarse, pasarse un momento, desconectarse, y después regresan y se vuelven a insertar en el mundo laboral. Entonces, por eso muchos de ellos quieren tener espacios más prolongados de receso para revitalizarse y regresar con todas las baterías cargadas, como coloquialmente se dice, ¿no? Muy bien. Bueno, vea conclusiones. Entonces, ¿qué nos dije este estudio? Porque yo te diría que las prioridades de los jóvenes para trabajar, como conclusión, yo te diría, obviamente es una compensación económica. El 95% de ellos es para tener una adecuada compensación económica, pero quizá el punto más importante que a veces perdemos de vista es la oportunidad de crecimiento laboral. El 93% de ellos busca que las empresas les den una oportunidad de desarrollo profesional. Y la conclusión final, yo diría que para que esto se logre, ¿qué les preocupa? ¿En qué están pensando que tienen necesidad de desarrollar? Y principalmente ellos mencionan las competencias, es decir, aquellas habilidades que tendrán que desarrollar, que incluso pueden ser pagadas por ellos mismos para poder cumplir con el mundo laboral. Es decir, necesitamos que ellos desarrollen habilidades de negociación, habilidades o que estén dispuestos a moverse a otro lugar, a otro país inclusive, horarios flexibles. Es decir, hay muchas cosas que desde el punto de vista de los millennials es muy importante para ellos considerar. Muy bien. Pues vamos a estar consultando a Ernesto Maulón, es una fuente de información muy importante. Porque pues Manpower Group es una marca internacional con un perfil laboral muy alto, y esto hay que tomarse en cuenta. Ojo empresarios, ojos empresas, los millennials, los que nacieron en el 80 al 95, es decir, a mí todavía me alcanza, yo soy del 80 es decir, que son de jóvenes que tienen hasta 36 años. Son gente pues con mucho futuro y que va a marcar la pauta en los años que vienen, y hay que tomar en cuenta con esas características. Te agradezco mucho, Ernesto. Bienvenido a Sonora. Un gusto estar aquí con todo esto. Igualmente, Ernesto Maulón, mi director de Manpower. Volvemos. Crops Garden sabe que la buena salud comienza por la buena alimentación. Déjeme comentarle algunos